La corrupción de la humanidad. La tierra se había convertido en algo irreconocible. Las ciudades brillaban con luces de neón y pantallas gigantes que transmitían violencia, corrupción y vanidad las 24 horas del día. La tecnología avanzaba sin control, pero el corazón del ser humano retrocedía a la barbarie. Grandes corporaciones manipulaban a la gente, los gobiernos se vendían al mejor postor y los poderosos trataban a los débiles como mercancía. La injusticia era tendencia, el desprecio por la vida una moda, y el pecado, una industria rentable. La escritura antigua registraría estas palabras, y vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Pero si hubiera sido escrito en el siglo XXI, diría: Dios vio un mundo hiperconectado, pero espiritualmente desconectado. Vio multitudes con acceso a todo, pero vacíos de él. En aquel caos vivía un hombre diferente. Noé no poseía títulos, ni fortuna, pero sí algo que el mundo había olvidado: integridad. A pesar de vestir túnica de lino, sandalias gastadas y lucir una barba blanca como las nubes, Noé era conocido respetuosamente como el ingeniero ambiental más visionario de su generación. Su esposa, de porte humilde y ojos sabios, administraba un pequeño centro de ayuda para familias necesitadas. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaban a su lado como especialistas en ingeniería naval, biotecnología y logística ecológica, y sus esposas los asistían como investigadoras científicas y administradoras del proyecto. En medio de la oscuridad espiritual del mundo, la familia de Noé brillaba como un faro antiguo resistiendo la marea moderna. Una noche la voz de Dios interrumpió el silencio de la tienda de Noé. Noé, dijo el Eterno, he decidido poner fin a esta generación. La maldad ha contaminado la tierra como un virus contagioso. Pero tú has hallado gracia ante mis ojos. Construirás un arca, no un barco común, sino un megabuque autosostenible, capaz de sobrevivir al mayor cataclismo de la historia. En él preservarás la vida. Y así comenzó el proyecto más extraordinario jamás trazado, el Arca, Proyecto Génesis. La noticia corrió como un titular ridículo en redes sociales. Anciano con túnica dirige proyecto de buque ecológico para un supuesto fin del mundo. Las burlas no tardaron. Y aún así, Noé no retrocedió. ¿Pero por qué Dios destruiría el mundo con un diluvio?, le preguntaba la gente. Noé respondía con la serenidad de quien entiende el corazón de Dios. Porque un mundo que rechaza al Creador termina destruyéndose a sí mismo. El diluvio no es solo juicio, es una cirugía. No para arrasar con la humanidad, sino para salvarla. Y mientras las ciudades seguían su ritmo frenético, Noé se levantó al amanecer, respiró hondo, tomó sus herramientas y dio el primer paso hacia la obediencia absoluta. La construcción del arca estaba por comenzar. El proyecto Génesis. El amanecer encontró a Noé y a su familia reunidos en un terreno aislado, lejos de las capitales, lejos de los titanes financieros y los templos del entretenimiento. En medio del valle, rodeado de montañas, se levantaba una estructura de dimensiones colosales, el astillero del arca. Noé, aún con su túnica de lana y su bastón de madera, sostenía en sus manos planos técnicos modernos, renders 3D, diagramas de energía autosustentable, cálculos estructurales avanzados. Su apariencia era antigua, pero su visión, tan avanzada como el futuro. Hijos, dijo con firmeza, este proyecto no es un capricho. Es un mandato divino. Haremos lo que nunca se ha hecho. Sem, el mayor, especialista en ingeniería naval, desplegó los planos digitales sobre una mesa metálica. El diseño está inspirado en medidas bíblicas, pero adaptadas a un buque moderno. 300 codos de eslora, eso nos da aproximadamente 137 metros. Un tamaño similar a un portacontenedores mediano. Cam, utilizando su casco de protección, supervisaba los trabajos mientras mantenía una amena conversación con Noé. Utilizaremos una aleación reforzada y polímeros biodegradables impermeables. Un casco blindado en capas, como un moderno rompehielos. Puede soportar el impacto de un tsunami global.
Jafet, experto en biotecnología, trabajaba con su esposa en laboratorios instalados en contenedores blancos junto al astillero. Haremos cámaras ambientales controladas. Habrá módulos para mamíferos, aves, reptiles e insectos. Usaremos biodomos artificiales, cultivos hidropónicos y sistemas de oxigenación automática. El Arca no será solo un barco, será un ecosistema inteligente. Los vecinos los miraban como se mira a un loco decidido. Algunos grababan videos burlones. Otros llamaban a las autoridades. Pero Noé seguía confiado. No por ignorancia, sino por fe. El mundo cree que estoy construyendo un barco para navegar sobre lluvia, murmuró, pero en realidad estoy construyendo esperanza para los que vendrán después. Mientras los martillos golpeaban, las máquinas soldaban y el acero rugía, Noé recordaba nuevamente la razón. ¿Por qué Dios destruiría el mundo con un diluvio? Porque hay un punto donde la humanidad ya no quiere ser salvada. Y cuando el amor se rechaza por demasiado tiempo, el juicio se convierte en la única medicina. Pero todavía había tiempo. Y como un predicador entre grúas y herramientas, Noé hablaba a todo el que se acercaba. Dios no quiere arrasar con ustedes. Quiere que regresen. No es un Dios que odia, es un Dios que llora. Muchos se reían. Otros lo insultaban. Algunos lo escuchaban con un leve temblor en el alma, pero luego lo ignoraban, arrastrados por el ruido de su propia generación. Noé, dirigido por Dios, buscaba la forma de que las personas abandonaran sus caminos de pecado y tuvieran un verdadero arrepentimiento. En una tarde de total comunión con Dios decidió reunirse con los altos mandatarios de las naciones para explicarles el evento sin precedentes a ocurrir. Los días pasaban. El armazón del buque se levantaba. El mundo continuaba pecando. Pero algo en el viento comenzó a cambiar. Y Noé lo presentía. La tormenta aún no había llegado, pero ya se estaba formando. Un arca moderna para un juicio antiguo. La estructura ya era visible desde kilómetros de distancia. Algunos la llamaban el monstruo de metal, otros la locura del viejo. Pero para Noé era simplemente el arca, construida no con tablones y brea como en tiempos antiguos, sino con aleaciones antisísmicas, refuerzo de carbono y tecnología de conservación de vida. Noé nunca cambió su atuendo. Mientras los ingenieros vestían cascos y chalecos de seguridad, él seguía con su túnica de lino y su bastón, imponiendo una presencia que trascendía modas y siglos. Su esposa recorría el lugar ayudando, alentando, orando por cada trabajador, siempre con su vestimenta del antiguo Oriente, tan fuera de lugar como un profeta en una sala de juntas. Un equipo quedó asignado a la construcción del casco primario. Otro se encargaba de la superestructura, laboratorios, depósitos de semillas, cámaras de refrigeración ecológica, zonas de climatización y un sistema hidráulico capaz de mantener equilibrio aunque las olas alcanzaran cientos de metros de altura. Job, un viejo amigo de Noé, llegó para colaborar. Llevaba herramientas al hombro y planos bajo el brazo. Vestía como un ingeniero moderno, pero al igual que Noé, su mirada tenía siglos de sabiduría. Noé, dijo al observar la magnitud de la obra, como ingeniero civil debo admitirlo, esto es imposible, pero como hombre que aún escucha a Dios, sé que es inevitable. Noé sonrió. Lo imposible era cambiar el corazón del mundo. Construir esto es la parte fácil. Tecnología del arca, Proyecto Génesis. Propulsión pasiva por flotabilidad y corrientes marinas. Estructura hidrodinámica para impactos extremos. Reservas de energía autosustentable mediante células solares, biogeneradores y sistemas eólicos. Bancos de semillas criogénicas. Biodomos de plantas oxigenantes. Inteligencia computacional para distribución de nutrientes, agua y oxígeno. Cámaras aisladas para cada tipo de especie animal según su comportamiento. No era ciencia ficción. Era obediencia con ingeniería avanzada. Y aunque los animales aún no habían llegado, los sistemas ya estaban activos. Se probaban temperaturas, se simulaban hábitats naturales mediante luz artificial y sonido ambiental. Los animales vendrían cuando Dios lo ordenara. Pero mientras Noé construía salvación, el mundo construía perdición.
Las ciudades continuaban su agenda de corrupción, violencia e indiferencia espiritual. Influencers se burlaban del arca anticuada, expertos en televisión lo llamaban fanatismo colectivo, y los poderosos financiaban campañas para desacreditar a Noé. Él, sin embargo, respondía solo con trabajo y oración. Y así, mientras las primeras nubes comenzaban a oscurecer el horizonte, una pregunta resonaba más fuerte que nunca. ¿Qué pasará cuando la humanidad vea que era verdad, pero demasiado tarde? El viento comenzó a soplar. Las aves volaban en patrones extraños. Algo estaba cambiando en la naturaleza. Se acercaba el capítulo más temido. Y el más necesario. Cuando el cielo habla. El día que todo cambió no empezó con un trueno, sino con un silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que incluso los que no creían en Dios lo sintieron en la piel. No era el silencio de la paz, de la tranquilidad. Era el silencio previo a la sentencia, el que precede a lo inevitable. Sobre la inmensa cubierta del arca, allí estaba Noé. Su barba y su pelo, largos y blancos como la nieve, se agitaban con el viento creciente. Vestido con su acostumbrada túnica, sostenía su largo bastón, su mirada fija en el horizonte. A su alrededor, la actividad era frenética. Grúas gigantescas seguían moviendo planchas de metal, soldadores daban los toques finales con destellos de luz artificial. Pero él, en medio de todo ese caos organizado, sabía la verdad. El tiempo se había terminado. Entonces, ocurrió lo impensable. Los animales comenzaron a llegar. No por rutas marcadas, ni guiados por pastores o cuidadores humanos. Llegaban solos, por su propio instinto, como si una llamada invisible los convocara. En parejas, en grupos ordenados, sin peleas, sin el ruido característico de la naturaleza salvaje. Solo una marcha silenciosa y decidida. Drones de vigilancia, tanto gubernamentales como de aficionados, captaron imágenes que desafiaban toda lógica. Elefantes majestuosos cruzando autopistas desiertas que habían sido evacuadas por seguridad. Manadas de ciervos descendiendo de los bosques, moviéndose en perfecta sincronía hacia el valle donde se erigía el coloso de acero. Aves migratorias, en pleno vuelo, alterando sus rutas milenarias, girando en el aire y descendiendo en espirales directamente hacia el astillero. Los noticieros del mundo entero explotaron. Los presentadores, con rostros de incredulidad, intentaban dar sentido a lo que veían. Los titulares inundaron cada pantalla, cada teléfono, cada rincón del planeta, fenómenos zoológicos sin precedentes. Miles de especies convergen en un mismo punto geográfico. ¿Profecía cumplida o una extraña coincidencia biológica? El debate era mundial, pero para Noé, no había debate alguno. Él sabía la respuesta. Con una serenidad que contrastaba con el pánico global, murmuró para sí mismo: cuando la creación escucha la voz del Creador, obedece. Mientras el mundo miraba atónito, la familia de Noé trabajaba sin descanso. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, junto a sus esposas, ejecutaban protocolos que habían ensayado durante años. Contención, marcación, distribución e ingreso a los biodomos. Cada animal era guiado a su módulo correspondiente, un arca dentro del arca, diseñada para recrear su hábitat. Cada ecosistema se ensamblaba pieza por pieza. Cada semilla, cada espora, cada forma de vida vegetal era catalogada y almacenada para su preservación futura. La logística era una obra maestra de ingeniería y fe. La humanidad observaba con una mezcla de asombro, miedo y, sobre todo, soberbia. Veían el milagro desplegarse ante sus ojos, a prueba irrefutable de que algo más grande estaba ocurriendo. Pero, aún así, la mayoría no se arrepentía. Se burlaban, teorizaban, lo convertían en un espectáculo. Creían que la ciencia, su ciencia, eventualmente encontraría una explicación lógica, una que no requiriera humildad ni cambio. Ese mismo día, el cielo, que hasta entonces había estado despejado, comenzó a oscurecerse. No como en un atardecer normal. Se tiñó de un gris profundo, luego de un negro ominoso, como si alguien hubiera derramado un tintero gigante sobre el lienzo del mundo. El aire se volvió pesado, denso, cargado de una electricidad que erizaba la piel. Era la atmósfera inconfundible que anuncia una tormenta, pero una tormenta que no pertenecía a este mundo, una que no era natural. Noé, sintiendo el cambio, convocó a su familia en la cubierta.
La actividad de construcción finalmente había cesado. El arca estaba lista. Sem llegó con herramientas aún en sus manos, una mancha de grasa en la mejilla. Cam, siempre el técnico, llevaba un dron de inspección, sus ojos alternando entre el cielo y la pantalla. Jafet, el científico, sostenía una tableta digital que mostraba datos atmosféricos imposibles. Padre, dijo Jafet, su voz temblaba de nerviosismo, las variaciones en la presión son imposibles. La tableta no puede procesarlo. Estamos registrando tormentas de categoría máxima formándose simultáneamente en todos los océanos del planeta. Su mente científica no podía comprender la magnitud del evento. Es el inicio, respondió Noé, su voz tranquila pero firme, resonando con una autoridad que no venía de él mismo. Su esposa, Naamá, se acercó y lo tomó del brazo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, lágrimas por el mundo que se perdería, por las vidas que no quisieron ser salvadas. Pero en su mirada no había duda, solo una fe inquebrantable que había sido su ancla durante décadas de burlas y trabajo. Job, el brillante ingeniero civil que había supervisado la construcción, amigo leal de la familia, miró al cielo con una mezcla de terror técnico y reverencia espiritual. Un tsunami global, susurró, su mente calculando las fuerzas, las presiones, la devastación. Noé, no habrá estructuras en la tierra que puedan resistir algo así. Ningún dique, ningún edificio, nada. No deben resistir, respondió Noé, su voz grave como el trueno que se acumulaba en la distancia. Solo el arca debe permanecer. Y fue entonces, en ese preciso instante, cuando cayeron las primeras gotas. No eran gotas de lluvia comunes. Eran gruesas, frías, pesadas. Caían con un sonido sordo sobre la cubierta metálica, como si el cielo mismo se estuviera desangrando. Parecía que una presa celestial, contenida desde el inicio de los tiempos, finalmente se había roto. El viento, que antes era una brisa creciente, rugió con la furia de 1.000.000 de bestias. Los mares, visibles en el horizonte, comenzaron a levantarse en olas monstruosas, desafiando las costas. Y la tierra misma, el suelo firme bajo sus pies, tembló, no por un terremoto local, sino por una convulsión planetaria. La cuenta regresiva había llegado a cero. Una voz, no audible para los oídos, pero resonante en el alma de Noé, habló con una claridad absoluta: entra en el arca. Tú y todos los de tu casa. Uno por uno, la familia cruzó el umbral de la gigantesca puerta principal. Los animales ya estaban seguros en sus biodomos, sumidos en un sueño inducido. Los hijos y sus esposas entraron, mirando por última vez el mundo que habían conocido. La esposa de Noé entró, su mano apretando la de su marido. Noé fue el último. Se detuvo en el umbral, su silueta recortada contra la tormenta apocalíptica que se desataba. Miró una última vez hacia afuera, hacia un mundo que tuvo todas las oportunidades, todas las advertencias. Un mundo que no quiso ser salvado. Su corazón se rompió por ellos, pero su deber estaba con el futuro. Y con un suspiro final, entró. La puerta, una obra de ingeniería masiva que requeriría grúas para moverse, se cerró sola. Con un sonido metálico, profundo y definitivo, selló el interior del arca de la furia del exterior. El sello fue perfecto. El silencio cayó dentro de la nave. Y afuera comenzó el juicio. El diluvio, el tsunami que engulló al mundo. La primera ola no fue simplemente agua. Fue una muralla de océano levantándose contra el cielo. Un rugido ensordecedor, más poderoso que 1000 truenos, más devastador que cualquier arma humana. Las playas desaparecieron en segundos. Ciudades costeras fueron arrancadas de raíz. Los ríos se desbordaron como serpientes liberadas y devoraron las calles. El agua no venía solo de arriba, sino también de abajo. Las fuentes del abismo se rompieron, como si la tierra misma hubiera estallado desde adentro. Grietas liberaron mares subterráneos con furia volcánica. Lo que hoy llamaríamos mega tsunami global, en Génesis fue simplemente. Y fueron abiertas las cataratas de los cielos. Desde dentro del arca, Noé escuchaba el sonido de un mundo derrumbándose. No gritó. No celebró. Solo cerró los ojos. Tú advertiste, dijo en un suspiro. No querían escuchar. Sem revisaba los monitores internos, Cam supervisaba los sistemas de energía y Jafet controlaba la estabilidad hidráulica.
Las esposas monitoreaban la temperatura de los hábitats animales, administraban alimentos, registraban cada dato con precisión científica. Y aún así, todos temblaban. El arca no tenía timón ni motor. Era una enorme cápsula flotante diseñada para resistir, no dirigir. Noé confiaba en Dios más que en las leyes de la física. El buque se elevó mientras un océano furioso lo tragaba. Afuera, la humanidad no reaccionó con humildad. Gritaron, corrieron, insultaron, golpearon la puerta del arca, transmitieron en vivo, pidieron explicaciones, pero no pidieron perdón. Era demasiado tarde. ¿Por qué Dios destruyó el mundo con un diluvio? Porque había llegado a un punto donde la maldad ya no era ignorancia, era decisión. Y si Dios permite que la corrupción gobierne sin justicia, entonces Dios deja de ser bueno. Pero incluso en el juicio, había misericordia. Dentro del arca, el ambiente era sorprendentemente pacífico. Los animales descansaban. Los sistemas funcionaban como habían sido diseñados. El agua golpeaba afuera como martillazos, pero adentro había luz y esperanza. Durante los primeros días, Noé se sentaba cada noche con su familia en silencio. Pero una tarde, sus hijos lo escucharon llorar. No lloro por nosotros, dijo. Lloro por ellos. Por lo que pudo haber sido. Su esposa lo abrazó. Dios no se alegra de destruir, Noé. Él quiere salvar. Pero no puede salvar a quien rechaza ser salvado. El arca flotaba sobre un mundo que ahora era solo agua. Y así pasó el primer mes. Luego el segundo. Luego el tercero. Ya no quedaba ciudad, imperio, ni monumento. Solo mar, cielo, y una promesa aún vigente. Noé miró hacia lo profundo e imaginó el futuro, y lo que Dios aún tenía preparado después del juicio. La historia no había terminado. La larga espera y el nuevo mundo por nacer. El sonido del agua golpeando el casco se convirtió en una constante, como el eco de un lamento que no terminaba. Dentro del arca, el tiempo dejó de ser medido por relojes. Pasaban los días, las semanas, y aún seguían rodeados por un océano sin horizonte. Pero el arca continuaba estable. Su arquitectura, diseñada bajo la guía divina y la ingeniería de Noé y sus hijos, resistía sin daños graves. Los generadores autosuficientes funcionaban sin interrupción. Las cámaras biológicas mantenían climas perfectos para cada especie. La bioluminiscencia artificial simulaba amaneceres y atardeceres. Era como un mundo dentro de otro mundo. Noé, aún con su túnica antigua, caminaba entre pasillos metálicos y puertas herméticas, orando por cada criatura, cada semilla, cada alma. Un día, Cam, el encargado de supervisar el casco y los sistemas externos, llegó con una noticia inesperada. El agua está retrocediendo lentamente. Sem verificó los sensores satelitales instalados antes del cataclismo. Los niveles bajan, pero el mundo ya no se parece a lo que era. Noé cerró los ojos como quien escucha una profecía hecha realidad. Un juicio siempre transforma lo que toca. Nunca vuelve a ser igual. Pasaron 40 días más. Y entonces Noé hizo algo que sería recordado por generaciones, abrió una ventana superior y dejó volar un cuervo. El ave no regresó. Luego soltó una paloma, que tampoco halló donde descansar. No hay tierra aún, dijo Noé con paciencia. Una semana después soltó otra paloma. Esta vez volvió, con una hoja de olivo en el pico, pequeña, fresca, imposible, y sin embargo real. El arca entera estalló en suspiros y lágrimas. «Hay vida ahí afuera», exclamó Jafet. «La misericordia vuelve a brotar», susurró la esposa de Noé. Días después, al fin, la arca encalló en la cima de una cadena montañosa, sobresaliendo como un gigante dormido entre la niebla. Habían sobrevivido el juicio. Pero el mundo era irreconocible. El paisaje, transformado. Las antiguas ciudades estaban sepultadas bajo el agua y el barro. Los ríos habían cambiado de curso. La naturaleza tenía un lienzo nuevo. La familia salió del arca vestida igual que el primer día, como si el tiempo no hubiera pasado, pero el mundo que los recibía era un recién nacido. Noé cayó de rodillas. «Gracias, Señor, porque la justicia fue dura, pero tu misericordia fue más grande». Y mientras las primeras criaturas salían de los biodomos para habitar la tierra nuevamente, Noé sabía que no solo comenzaba un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, sino el inicio de una enseñanza eterna.
Porque algún día, siglos después, en el siglo XXI, un cristiano se preguntaría: ¿qué significa el diluvio para mí? Y la respuesta sería esta: Dios no destruyó el mundo porque odia, sino porque ama demasiado como para permitir que la maldad reine sin fin. Y así como el arca preservó vida en tiempos de juicio, Cristo hoy es el refugio para todo aquel que quiera ser salvado. Pero la historia todavía no termina. Algo estaba a punto de aparecer en el cielo. Algo que sellaría la promesa divina para siempre. El pacto de la misericordia. El aire estaba limpio por primera vez en meses. El olor a tierra mojada se mezclaba con la brisa fría que bajaba de las montañas. La familia de Noé había descendido del arca y ahora observaba el nuevo mundo con una mezcla de asombro y dolor. Las cicatrices del juicio aún eran visibles, pero la vida ya estaba abriéndose paso entre las rocas y el barro. Los animales salían uno a uno, como expedicionarios de un planeta redimido. Algunos temerosos. Otros curiosos. Pero cada especie caminaba hacia un futuro que no comprendía, sostenida por un deseo que Dios había puesto en cada ser viviente: comenzar otra vez. Noé, con sus túnicas mojadas y sus manos curtidas, construyó un altar con piedras encontradas al pie de la montaña. No era una ceremonia basada en tradición, sino en gratitud. La familia se reunió alrededor mientras el humo de la ofrenda ascendía al cielo como una oración silenciosa. Y fue entonces cuando ocurrió. Las nubes comenzaron a abrirse lentamente, como cortinas pesadas que se apartan. La lluvia cesó. El aire se llenó de luz. Y de pronto, un arco iris surgió. No uno pequeño, ni débil, sino uno tan inmenso y brillante que parecía abrazar el mundo entero. Sus colores se extendían como pinceladas divinas sobre el cielo lavado, reflejándose en las aguas que aún rodeaban la montaña. Noé cayó de rodillas, con lágrimas en el rostro. Su esposa cubrió su boca, sobrecogida. Los hijos y sus esposas no daban crédito a lo que veían. Entonces Dios habló: Este es el pacto que hago con ustedes, y con toda criatura viviente. Nunca más destruiré la humanidad con un diluvio. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, día y noche. Y este arco iris será señal de mi promesa. Una alianza eterna. No con tinta, sino con luz en el cielo. Ese pacto viajaría a través de los siglos, hasta llegar al cristiano del siglo XXI, que al ver un arco iris podría recordar no solo la historia del juicio, sino la historia del amor que supera al juicio. Porque la esencia del diluvio no era la destrucción, sino la oportunidad de un nuevo comienzo. Noé respiró profundamente. Había pasado el juicio. Había llegado la promesa. Todo estaba listo para reconstruir el mundo. Pero esa reconstrucción implicaría algo más profundo que construir casas o plantar árboles. Implica construir un corazón fiel en medio de generaciones que volverían a olvidar. La historia de Noé aún no había terminado. Y su mensaje tampoco. El mundo después del agua. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo, silencio y reverencia. La familia de Noé se convirtió en los primeros colonizadores de un planeta restaurado. Y aunque su vestimenta seguía siendo la de otro tiempo, túnicas tradicionales, sandalias, telas tejidas a mano, sus responsabilidades eran completamente nuevas, tan modernas como el arca que habían construido. Sem, experto en ingeniería naval, comenzó a desmontar parte del arca para reutilizar materiales en nuevas estructuras. Cam estudiaba el terreno para establecer áreas de cultivo, mientras Jafet diseñaba sistemas sustentables de distribución de agua y energía. Las esposas, con la misma vestimenta antigua, se encargaban de catalogar las especies que salían del arca, como biólogas en un laboratorio viviente. Job, el ingeniero civil, trazaba planos para lo que sería la primera base de operaciones de la nueva humanidad. Cada noche, exhaustos, se reunían alrededor del fuego. Noé siempre tomaba la palabra. No como un jefe de construcción, sino como un pastor. Una cosa deben recordar, les decía con voz firme, lo que destruyó al mundo no fue la tecnología ni el progreso, sino el pecado. No fue el acero ni la ciencia lo que arruina a la humanidad, sino el corazón lejos de Dios. Y entonces Noé relataba la historia completa, para que nunca se olvidara. Dios envió el diluvio porque el mundo se llenó de injusticia, violencia, orgullo y corrupción. Porque los hombres sabían lo que era bueno y aún así eligieron lo malo. Él no destruyó por odio,
sino para preservar la justicia. Si Dios no juzgara el mal, dejaría de ser santo. Mientras hablaba, el arco iris aún brillaba en el cielo como una huella visible del pacto. Entonces Noé pausaba y ahora hablaba directamente a quienes vivirían miles de años después. ¿Y a ti, cristiano del siglo XXI, qué harás con esta historia? El diluvio no fue escrito solo para que lo recuerdes, sino para que reflexiones. Dios todavía llama a la humanidad al arrepentimiento. Cristo es tu arca. No se trata de madera ni metal, sino de gracia. Así como el arca recibió a todos los que entraron en ella, Cristo recibe a todo aquel que se acerca con fe. En ese momento todos guardaban silencio, porque de pronto la historia del pasado parecía reflejar el presente. Y aunque los tiempos cambiaran, el corazón humano seguía necesitando salvación. El mundo entero estaba vacío y lleno de posibilidades. Todo lo futuro dependía de la fidelidad de una sola familia, como tantas veces ocurriría después. Pero el enemigo no estaba muerto. Solo había sido silenciado por un tiempo. El pecado aún acechaba la naturaleza humana, listo para volver a brotar. Y aunque Noé sabía que ningún diluvio volvería a caer, también entendía que cada generación debía decidir si caminaría con Dios o contra él. Pronto la vida comenzaría otra vez. Y con ella, la próxima gran prueba. La advertencia remanente. Habían pasado meses desde que el arca reposó sobre la montaña. El agua ya había retrocedido, nuevas plantas comenzaban a germinar y algunos animales se reproducían, poblando valles y llanuras recién expuestas. La tierra parecía joven otra vez. No había ruido de ciudades, ni humo de fábricas, ni corrupción en las calles. Solo silencio, viento y vida. Pero Noé, aun con su túnica de profeta y su bastón, sabía que la batalla no había terminado. El diluvio había destruido el mundo exterior, pero el pecado aún podía renacer en el mundo interior del hombre. Una tarde, reunió a toda su familia fuera del campamento y señaló el horizonte. Miren, dijo. Todo esto fue purificado. Pero escuchen bien, no habrá otro diluvio. La próxima vez que la humanidad deje a Dios de lado, la destrucción no vendrá por agua, sino por su propia elección. Job asintió con rostro solemne. El mundo antiguo construyó ciudades sin justicia, dijo. Pero el mundo futuro construirá imperios sin Dios. Y ese será su nuevo diluvio. Las palabras de Noé, inspiradas por el espíritu que lo guiaba, parecían dirigirse a una audiencia invisible, como si hablara directamente hacia el siglo XXI. Un día, dijo mirando al vacío, habrá tecnología más avanzada que esta arca. Habrá ciudades inteligentes, inteligencia artificial, transporte aéreo, comunicación instantánea, pero mucha gente seguirá viviendo sin sabiduría espiritual. Tendrán acceso a toda la información, menos a la verdad. Conocerán ciencia, pero despreciarán a su creador. Y entonces recordarán este relato, no como historia antigua, sino como una advertencia vigente. La esposa de Noé tomó las manos de sus nueras, y con voz suave añadió: las generaciones futuras necesitarán fe más que herramientas, humildad más que poder, y obediencia más que conocimiento. Si olvidan eso, repetirán los errores del pasado. Noé levantó la mirada hacia el cielo. El arco iris seguía allí, como si Dios lo mantuviera encendido para que nunca desapareciera del recuerdo humano. El arco es la firma de Dios, dijo. El pacto eterno que asegura que Él no destruye por capricho, sino que salva por amor. Pero el pacto también exige algo de nosotros, fidelidad. La familia guardó silencio. El nuevo mundo estaba por expandirse. La historia de la humanidad iba a renacer. Pero la lección debía permanecer escrita en sus corazones. Y aunque ningún diluvio volvería, otro juicio vendría un día, uno eterno, y la única salvación sería encontrar el verdadero arca, no hecha de acero o madera, sino de gracia, Cristo. La historia se acercaba a su conclusión. Solo quedaba un capítulo. Y en él se sellaría la promesa para todas las generaciones. El arco eterno y la esperanza para todas las generaciones. El sol se elevaba sobre un mundo renovado, iluminando las montañas que habían sido testigos del juicio y ahora serían testigos del renacer. La brisa movía las túnicas de Noé y su familia como recordándoles que aún quedaba una misión: llenar la tierra, reconstruirla,
pero esta vez con la memoria viva de lo que Dios había hecho. Noé subió una vez más a lo alto, donde podía ver el valle completo. El arca, ya silenciosa, se mantenía anclada como un monumento al juicio y a la misericordia. Dentro de ella quedaban marcas, herramientas, instrumentos, pruebas físicas de que la fe no fue solo espiritual, sino práctica, concreta, ingenieril, científica y obediente. Padre, preguntó Sem mientras caminaba hacia él, ¿crees que la humanidad recordará? Noé lo miró con una tristeza que solo los justos entienden. Recordarán mientras les convenga, respondió. Luego lo olvidarán, y Dios tendrá que recordarles otra vez. Cam, con los brazos cruzados, añadió. ¿Y qué pasará cuando vuelvan a corromperse? Noé respondió sin dudar. Entonces Dios enviará otro tipo de salvación, no un arca, sino un Salvador. Uno que no salvará solo del agua, sino del pecado mismo. Y así, sin saberlo, Noé profetizaba a Cristo. La esposa de Noé se acercó y tomó su mano. Pero mientras haya alguien que recuerde este arco, dijo mirando al cielo, siempre habrá esperanza. El arco iris reapareció como una firma luminosa sobre el cielo aún húmedo. Era más que color, era el mensaje visual de la gracia. Dios no renuncia a la humanidad, incluso cuando la humanidad renuncia a Él. Y así quedó sellado el pacto eterno. Nunca más será exterminada la vida con un diluvio. Nunca más el agua cubrirá toda la tierra. A través de los siglos, el arco iris sería inspiración para niños y ancianos, motivo de estudio para científicos, símbolo de paz para los que buscan esperanza, y recordatorio para aquellos que comprenden su origen divino. Noé descendió con su familia, sabiendo que el mundo comenzaba otra vez, y que la historia algún día sería contada como advertencia, como enseñanza y como promesa. Y para el cristiano del siglo XXI, la aplicación era clara. El diluvio nos muestra que el pecado tiene consecuencias, pero también que el amor de Dios siempre provee un camino de escape. El arca fue la salvación de una generación. Cristo es la salvación de todas las generaciones. Así terminó la era del agua. Así comenzó la era de la gracia. Y sobre todo, así nació el arco que todavía hoy declara. Dios cumple lo que promete. Dios juzga con justicia. Dios salva con amor. Y mientras exista un arco iris en el cielo, la humanidad tendrá un recordatorio eterno. Nunca más el diluvio. Siempre la misericordia.